Vamos entonces a continuar con lo que hemos estado desarrollando de un tiempo para acá. Voy a hacer un pequeño resumen. Todo esto comenzó por la necesidad de establecer un fundamento y cómo la carta a los Hebreos nos muestra que ese fundamento tiene su comienzo con el arrepentimiento de las obras muertas, luego con la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estamos en eso que se llama la resurrección de los muertos. Y hemos abierto, como es un tema muy amplio, hemos abierto este tema que tiene que ver con la iglesia. Porque la resurrección de los muertos va al final, cuando la iglesia haya sido reunida y esté lista para recibir a su Señor. Entonces es importante conocer los aspectos que han llevado a una degradación de la iglesia y cómo en esa degradación de la iglesia nosotros nos hemos involucrado, porque somos iglesia, nacimos en un país católico y la mayoría fuimos bautizados como católicos, conocimos ciertas doctrinas, no solamente de la Iglesia Católica, sino también por lectura de los Evangelios acerca de Jesucristo. Creo que la mayoría de los que hay aquí eran creyentes, creíamos en Jesucristo, creíamos en el Padre de Jesús, en el Espíritu, pero no teníamos claridad. Podría decir, mucha oscuridad. Luego algunos, saliendo del catolicismo, entramos en las iglesias resultado de la Reforma que se inició con Martín Lutero. Y hemos estado hablando de la iglesia de Sardis, que es la que le sigue a Tiatira. Habíamos visto que Tiatira tiene una particularidad, y en la descripción que el Señor Jesucristo hace de esta iglesia podemos ver al catolicismo romano. Vemos a una iglesia degradada que pecó en cuanto a enseñar que la iglesia es universal únicamente. Entonces puso a todos los creyentes bajo una única cabeza humana, el Papa, como la cabeza de la iglesia. Pues eso es un pecado, porque atenta completamente contra la revelación que nos muestra que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. La revelación también nos muestra que aunque sí hay una iglesia universal, también existen las iglesias locales. Es lo que se ve claramente en las Escrituras. Cartas que fueron escritas a las iglesias de una determinada localidad. Y así lo muestra también Apocalipsis. Muestra 7 iglesias, que son 7 iglesias en una determinada localidad, donde el Señor muestra un candelero, dándonos a conocer la unidad de la iglesia. Aunque tiene varios brazos que se agarran a un tronco y una base, la iglesia es una, porque Cristo no está dividido, así como nuestro cuerpo humano no se encuentra dividido y las manos andan por un lado y los pies andan por otro lado, sino que hay una unidad
y una cabeza que es la que gobierna, asimismo Cristo. Asimismo es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, la Reforma no tenía claridad sobre la Iglesia. La Reforma comenzó con dos cosas importantes y buenas. La justificación, que es por medio de la fe y no por medio de las obras. Eso fue lo que encontró Martín Lutero y trajo a la Iglesia a una tremenda libertad. Pues la Iglesia, hasta Martín Lutero, se encontraba creyendo que el hombre era justificado por las obras y no por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Martín Lutero encuentra que el justo por la fe vivirá. Y eso se convierte prácticamente en la base sobre la cual se trabajaría hasta el día de hoy en las iglesias protestantes. Ese es como el centro o énfasis. También el otro rescate es la Biblia. Martín Lutero rescató la Biblia como la palabra de Dios, porque antes de Martín Lutero la Biblia no estaba a disposición de la gente. La gente únicamente conocía lo que desde los púlpitos se les enseñaba, y lo que se enseñaba desde los púlpitos no estaba acorde con la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo menciona a una mujer que es la que enseña, y a esa mujer Él le da el nombre de Jezabel, para que se entienda lo que es de grave. No solamente que sea una mujer la que enseña, sino que además esté bajo el espíritu demoníaco de Jezabel. Porque Jezabel fue una mujer que existió en el tiempo de Israel, una reina casada con el rey Acab. Conocemos de Jezabel que era una sacerdotisa bajo la cual se encontraban los profetas de Baal, falsos profetas que traían el culto a los Baales y prácticamente opacaban la revelación del único y verdadero Dios. O sea que para ellos, pasados los años, sin maestros que les enseñaran, sin la Biblia, sin el Tanaj, de lo mismo que en el catolicismo, la ausencia de la palabra de Dios trae como consecuencia una tiniebla. Pues eso fue recuperado. La Biblia fue recuperada. En el tiempo de Martín Lutero apareció la imprenta y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Entonces podemos imaginarnos que después muchas Biblias comenzaron a ser distribuidas, y cuando la Biblia llega, la luz llega. Y entonces se sale de las tinieblas y se va hacia la luz. Pero quiero subrayar algo. Los protestantes se quedaron prácticamente con esos dos valores. ¿Cuál? La justificación por la fe y punto, no más. El justo por la fe vivirá y hasta allí. Y con la palabra de Dios, está bien, pero la palabra de Dios tiene mucho, absolutamente demasiadas cosas que tienen que ser encontradas para poder lograr una verdadera reforma y restauración de aquellas cosas que se perdieron. Por eso el Señor a la iglesia de Sardis le dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjese, conozco tus obras de que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué fue lo que pasó
con la iglesia protestante. Así como en la iglesia católica el pecado era decir que la iglesia era universal bajo la cobertura de un hombre, el Papa, en el protestantismo ya no era una iglesia universal, sino que eran iglesias nacionales. La iglesia llegó a ser luterana porque seguía los postulados de Lutero. Alemania, siguiendo los postulados de Lutero, como iglesia nacional y estatal, abrazó estos postulados. La iglesia no alcanzó a entender su necesidad de ser autónoma, de no estar amarrada al Estado. Cosas que todavía ocurren. ¿Por qué? Porque las iglesias que se salieron como líneas divisivas de esta base protestante no lograron llegar a la revelación de lo que es la iglesia y para qué está la iglesia. Entonces siguen exactamente como si no hubieran pasado los años, los postulados, ya no de Martín Lutero, sino de aquellos que se quedaron sin avanzar. Porque Martín Lutero iba para adelante. Martín Lutero sí veía en la palabra que había cosas, más cosas a las cuales había que entrarle. Pero él muere. Y no deja establecido como unos postulados a los cuales seguir. Entonces, ¿quiénes quedan? Quedan los seguidores de Martín Lutero, los protestantes, que establecen, como venía diciendo, las iglesias estatales, como la iglesia de Alemania, como la iglesia de Inglaterra, anglicana, una iglesia estatal, donde la cabeza de la iglesia es el rey, o la reina en este caso. Algo que no está en la Biblia. La cabeza de la iglesia sigue siendo Jesucristo. Sí, es un rey, pero no es un rey terrenal. Jesucristo es un rey nacido de mujer, pero también es el Hijo de Dios. Recordemos que la revelación que recibió Pedro de parte de Dios es que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús dice: sobre lo que mi Padre te mostró, y señala que eso es una roca o fundamento o monte, sobre eso se edificará mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Jesús dice que Él va a edificar. Entonces, lo que vemos aquí es que es necesario que Dios dé una revelación primero acerca de quién es Jesús, para que en consecuencia Jesús dé una revelación de lo que se considera también un misterio escondido en Cristo. ¿Y qué es lo que está escondido en Cristo? La iglesia. Entonces, lo que podemos ver es que hay poca revelación en cuanto a quién es realmente Jesús. Hay una revelación de lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Murió en la cruz. Su muerte en la cruz salvó la humanidad. Por su sangre se abrieron las puertas que estaban cerradas para que el mundo entero que se encontraba bajo el maligno pudiera entrar a la presencia de Dios por causa de la sangre de Jesús que santificó al mundo entero. Pero eso es lo que Jesús hizo y no lo que Jesús es. Jesús preguntó a ellos, no les preguntó: miren, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué es lo que yo hago? Sino les preguntó: los hombres, ¿qué dicen acerca de quién soy yo? Nos preocupamos mucho de lo que Él hace, pero poco de lo que Él es. Es necesario que Dios nos dé una revelación más profunda acerca de quién es Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, en la iglesia de Sardis es una iglesia que se quedó.
no avanzó, no avanzó. Ella logró dos cosas que son una abierta, la iglesia estatal, que es una iglesia abierta, que incluye a todos los nacionales, y iglesias privadas, que ya no incluye a todos, sino que son iglesias inclusivas que están basadas por doctrinas o por cosas particulares de los hombres. Entonces, esas dos cosas téngalas en cuenta porque son importantes. Protestantismo tiene estas dos características. Iglesias abiertas como iglesias nacionales existen hoy, e iglesias privadas como por ejemplo la iglesia presbiteriana, que es una iglesia que se fue al entender por la Biblia que había un presbiterio, pero eso no lo aplicó a la iglesia. Entonces, aunque son iglesias presbiterianas denominacionales, al no entender lo que es la iglesia, no funcionan bien. Las iglesias bautistas también son iglesias privadas que descubrieron que el bautismo no se hacía como lo hacían los católicos, sino que el bautismo era el resultado de el creer en Jesucristo en un determinado momento de la vida. No se puede bautizar a un niño de días porque el niño no tiene conciencia, no ha aprendido a hablar, no entiende. Hablarle de lo que es la fe, pues no. Entonces no se puede ir en contra de la revelación pensando que porque se bautiza a un niño de días, entonces el niño ya va a ser salvo. Y por eso es que los bautizaban, a fin de que fueran salvos en caso de que se murieran a los pocos días o a los meses o a los poquitos años. No, los bautistas entendieron al leer las escrituras que cuando a las personas se les hablaba y se les predicaba el evangelio, ellos respondían al evangelio porque el Espíritu Santo los convencía y entonces ya los podían bautizar. Y hemos visto por experiencia que eso es real. Hemos visto que el evangelio se predica y la respuesta del hombre que cree, bueno, digo hombre incluyendo la mujer, es positiva. Se quieren bautizar en el nombre de Jesucristo. Aceptan a Jesucristo. Aceptan la obra de Jesucristo. Reconocen que son pecadores. Quieren ser salvados por el perdón de pecados. Y quieren entonces firmar, si se le puede decir así, el compromiso con Jesucristo. Al aceptar su obra de muerte, pero también al aceptar su resurrección como la vida nueva que nos da Dios al darnos de su Espíritu. Entonces, los bautistas eso lo recobraron. Luego aparecen otros hombres, como Juan Wesley, que lleva a la iglesia al metodismo. Pero, fíjese, al no tener claridad sobre lo que es la iglesia, se mantienen en la división. Y ese no es la meta a la que hay que llegar en términos de restauración. Porque si nos hemos degradado mucho, y mucho de lo que se perdió es la experiencia de la vida práctica de la iglesia, pues entonces, aunque hay que restaurar doctrinas, sí hay que restaurarlas, como de la justificación por fe, a lo que hay que entrar ahora es a llevar a las personas al entendimiento de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Porque si eso no lo entendemos, en realidad no hemos comenzado a hacer la edificación que va a permitir que cada miembro de ese cuerpo avance ¿hasta dónde? Hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Entonces el libro, la carta a los Efesios es muy clara, nos muestra que el Señor ha constituido unos ministerios
Y estos ministerios, que son ministerios de revelación, porque tienen entendimiento dado por el Señor, o sea que el Señor les da algo de Él que es necesario para que perfeccionen a los santos que no tienen ese entendimiento. Pero es necesario que lo lleguen a tener, porque si yo no tengo claridad acerca de quién es el cuerpo de Cristo, entonces, ¿cómo voy yo a participar en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo haré? Pues entonces voy a estar picando aquí, picando acá, picando en acullá. Entonces, si algo hay que entender hoy, en esto que el Señor nos tiene, desde Éfeso, pasando por Esmirna, luego pasando por Pérgamo, llegando a Tiatira, y mirando en Tiatira la degradación total a la que llegó la iglesia, porque era la iglesia y no Cristo el que enseñaba. Entonces Jezabel vino a ser una mujer y la iglesia representa a esa mujer que está comprometida con Cristo, que es el varón. Cristo es el que debe enseñarle a la mujer y no viceversa. No la mujer al varón. O sea, la mujer no se puede aislar del varón y decir qué es lo que debe hacer sin conocer primero lo que el varón, que es la cabeza, indica. Eso es lo que vemos entonces en Tiatira. No se ve al Señor Jesús como la cabeza, se ve a un hombre como la cabeza y se recibe de ese hombre lo que ese hombre enseña. Pero ese hombre representa ¿a quién? Representa a la mujer, representa a Jezabel. Está bajo el espíritu de Jezabel. Está enseñando como enseña Jezabel, la idolatría y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Algo que pues ya veíamos en las sesiones pasadas lo que significó en Pérgamo cuando Balaam le indica a Balac, le da una estrategia, porque como él no puede profetizar contra Israel, entonces lo que hace es que mire Balac, usted puede hacer lo siguiente. Este es mi consejo. Traiga a las mujeres, métalas en el campamento, ellas arrastren a los israelitas, que los israelitas se enamoren de ellas y después ellas los lleven a la idolatría. Una vez ellos están en la idolatría, entonces viene el juicio y el juicio va a destruirlos. Era la estrategia de Balaam para la destrucción del pueblo de Israel. Lo mismo que Jezabel. Lo mismo que Jezabel estaba haciendo. Y lo mismo que la Iglesia Católica está haciendo. Y muchos se encuentran entonces en prisión de oscuridad, siguiendo los postulados de la Iglesia Católica. Y fíjese que el Señor Jesús le dice a esta iglesia de Tiatira, hablando que de una mujer, dice que a esa mujer la va a llevar a la cama, la va a herir, vamos a leer exactamente lo que dice, para no decirlo de memoria, porque esto es importante. Todo esto está relacionado. Dice el verso 22, desde el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿A quién le ha dado tiempo? A esa mujer. A Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La iglesia. Pero la iglesia no es el Vaticano, la iglesia es todo el conjunto de fieles que han permitido que un espíritu gobierne. ¿Por medio de quién? Por medio de un grupo de personas que se han tomado la iglesia y se han adueñado de ella. Allá en el Vaticano, donde hay un sistema religioso y donde hay un hombre por encima de todo ese sistema al cual ellos mismos eligen. Cosas que son totalmente en contravía con la revelación. Pero bueno, ese es el avance de Satanás,
en ese terreno. Es lo que Satanás ha logrado hacer. ¿Por causa de qué? Por causa de la apostasía. Porque cuando se abandona la fe, que tiene que ver con el conocimiento del Señor Jesucristo, cuando ya no se tienen las Escrituras, entonces uno queda a merced del diablo, que es el que va a enseñar. Y como el diablo enseña cosas terrenales, él no nos va a enseñar las celestiales, sino las cosas que podemos palpar, las cosas que nos hacen falta, que es lo terrenal, la comida, el vestido, la casa, el techo, el trabajo, el dinero, el comercio, la riqueza, en fin. Y allí es donde Satanás toma su poder para engañarnos a nosotros. No solamente a los de Tiatira, sino que quiere engañar a la cristiandad en general. Y uno tiene que discernir las maquinaciones de Satanás, las mismas que usó para tentar al Señor Jesús cuando estaba en el desierto. Le ofreció los reinos de este mundo y le dijo que si se postraba y lo adoraba, esos reinos se los iba a entregar a él, porque a él, o sea a Satanás, le habían sido dados. Y esa es una situación que se mantiene hasta el día de hoy. Y él sigue usando esto para engañar. ¿A quién engaña? Al que no puede decir como el Señor Jesucristo escrito está. El que ignora las Escrituras. El que no puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. El que saca de contexto y por un texto entonces tuerce todo el resto del contexto. Nosotros no estamos para eso. Hemos sido llamados a conocer al Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos sido llamados a conocerle a Él primero, a tener intimidad con Él, por medio de la palabra y por medio de la oración, o las oraciones, o digámoslo así, de una vida en el Espíritu, de tener nuestro espíritu, ser muy conscientes de que tenemos espíritu y de que lo que hacemos tenemos que hacerlo mirando al Espíritu primero, mirando al Señor, que es el Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor dice acerca de todo lo que vamos a enfrentar? Porque vivimos en un mundo, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, y hacemos cosas en el mundo. Y hay una corriente, que es la corriente de este mundo, la cual quiere absorber a todos los que están en el mundo. Pero no hemos sido llamados a dejarnos absorber por esa corriente. Yo soy el primero que digo, pongan los celulares en modo avión y hoy se me olvida. Y entonces tenga para que lleve. ¿Te toca hacer segunda parte o...? Tenga para que lleve. No, ahí va a quedar medio interrumpido, medio raro, medio feo, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí. Y espero que, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque es que yo no manejo muy bien esto para poner en modo avión, ok, y que no entre. Wi-Fi, no es Wi-Fi. Bueno, modo avión, ya, con esto, Señor. Bueno, vamos a volver a entrar ahí en la línea. Iba diciendo que nosotros no hemos sido llamados para andar en tinieblas, sino que debemos caminar en luz. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz.
Pero para ser hijos de la luz, tenemos que conocer a aquel que es la luz, o sea, Jesucristo. El problema de la iglesia siempre ha sido la ignorancia que tiene acerca de Jesucristo, acerca de la palabra. Fíjese que lo que hemos estado viendo es el resultado de ¿qué? Ignorancia. Sardis recobró la palabra, la recobró, tiene la palabra, pero no la escudriña, no busca más allá de lo que obtuvo. Pareciera ser que llegar a la justificación por medio de la fe es suficiente. O sea, se quedó en el altar, no avanzó hacia el lavacro, no avanzó hacia el lugar santo, no entendió lo que es el lugar santo, no entendió el candelero, la mesa de los panes, el altar de las oraciones, no tiene una relación directa con el arca, que esa arca representa al Señor Jesucristo siendo ministrado por los apóstoles en la palabra, en el ministerio de la palabra. Entonces, hoy por hoy, estas cosas nos tienen que ser claras, no porque yo las esté diciendo, sino porque las vemos aquí en las cartas. Vemos lo que debe ser corregido. Vemos el estado de las iglesias a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. Y lo que vemos en la gran mayoría es una división impresionante del cuerpo de Cristo. Hay muchos lugares donde no existe una iglesia bíblica. No existe. Muchas ciudades en el mundo donde están llenas de denominaciones, pero no hay una iglesia bíblica. No existe un candelero. No hay hermanos que se congreguen según el modelo bíblico, según la visión, según la revelación que el Espíritu Santo nos muestra y que nos insta a caminar en ello, porque ese era el trabajo de los apóstoles, no solamente establecer un fundamento, sino ayudar a las iglesias para que pudieran edificar sobre el fundamento. Es una obra que requiere de la colaboración y la contribución de todos los miembros del cuerpo de Cristo. En la medida en que vamos siendo más conscientes y nos queda más claro lo que esto significa, nos vamos a dar cuenta de la necesidad que el Señor tiene de enviar obreros a la mies, porque la mies ahora sí que es mucha. Y no estamos hablando de una mies de gente que no cree al Señor Jesucristo, de musulmanes o de judíos mismos. Estamos hablando de cristianos que no conocen, deben conocer, porque el Señor Jesucristo viene. ¿Y por qué viene? Por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso no significa solamente que los miembros se encuentran bien, sino que los miembros al entender se ordenan, salen de la división. Ahora no salen porque alguien les dice venga, salga de allí, sino salen porque entienden, porque el Señor les abre el entendimiento. Y al poder ver, entonces miran que la obra que hay que hacer requiere del esfuerzo, del involucramiento de cada miembro de Cristo en una determinada ciudad. ¿Ustedes se imagina eso? ¿El trabajo? ¿Cuántos cristianos hay en Cali? ¿Cuántos habrá? En una ciudad que pasa los 3 millones de habitantes. Yo creo que hay más de 300.000 cristianos. Yo creo. ¿Y cuántas denominaciones hay? De esos 300.000 cristianos, ¿cuántos tienen visión de iglesia? Muy poquitos. No llega a 100. No llega a 100 personas en Cali. Entonces, la obra es grande. La oración, hay que enfilarla en ese sentido.
Tenemos que orar para que el Señor revele, para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, atraiga a los que son de Cristo. Porque es que Jesucristo dio su vida por ellos, pero ellos se encuentran ¿en dónde? Ellos se encuentran dispersos. No están haciendo la edificación del cuerpo de Cristo por ignorancia. Por ignorancia. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Lo que es Sardis, lo que es la iglesia separada, los protestantes que no avanzaron, se quedaron atrás. Se quedaron. Repito, iglesias nacionales abiertas e iglesias privadas, cerradas, sectas, donde no está la claridad de lo que es la iglesia. Sí, tienen una determinada doctrina, pero es que la doctrina no es el bautismo bíblico. La doctrina es Cristo como cabeza y la iglesia como el cuerpo de Cristo. A partir de allí edificamos. A partir de allí comenzamos a mirar todas las riquezas que hay en Cristo. Porque es la edificación del cuerpo de Cristo con todas las riquezas de Cristo. Entonces se restaura todo, pero se restaura no para el beneficio de una determinada denominación o para el Estado que tiene alianza con la Iglesia, en el caso de Alemania, en el caso de Inglaterra y de otras naciones, o en el caso de las iglesias privadas, que pues la gloria, ¿quién se la llevará? La denominación. Entonces, hemos llegado al tiempo de entender que la gloria de Dios está siendo retenida, opacada por el hombre mismo, por la gloria del hombre que se pone en el lugar. Mire que cuando un hombre se pone como cabeza, siendo Cristo la cabeza, porque eso es lo que dice la Biblia, que Cristo es la gloria del varón y el varón es la gloria de la mujer. Y como decía el hermano en días pasados, no pueden haber dos glorias en un mismo lugar. Por eso es que la mujer se cubre la cabeza, porque la mujer es gloria del varón. No, la mujer es la gloria del varón. Y espérate, preguntas no en las reuniones, ya lo he dicho. No. Guarde usted sus preguntas para el final, porque una pregunta amerita una respuesta y una respuesta nos saca del tema. ¿Están de acuerdo? Sí. Esperemos que estemos de acuerdo. Entonces yo lo que estoy diciendo, hermanos, no es para que genere preguntas. Yo creo que en este tema hemos avanzado, pero bastante. La mujer debe cubrirse la cabeza. Ese es un asunto que está en las Escrituras, no se discute. Vaya más bien usted a las Escrituras, léalas con entendimiento, con comprensión y arrepiéntase. Cambie su manera de pensar y ponga su manera de pensar conforme a la Escritura. No vamos a discutir si el velo es o no es. Se cubre, ¿por qué? Porque ella es la gloria del varón y no pueden darse dos glorias en el mismo lugar. ¿Cuál es la gloria que tiene que brillar? La de Cristo. La de Cristo. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de Tiatira, estamos hablando de Sardis. Entonces, en Tiatira, ¿quién es la gloria? La mujer es la gloria. ¿Y cómo se manifiesta? Enseñando. ¿Y qué enseña? Pues como ha dejado de ver a Cristo, que es su gloria, entonces ahora está enseñando una antítesis de la gloria. Mire que cuando se escriben estas cosas, cuando las encontramos en las Escrituras, tienen una revelación tremenda. O sea, yo no puedo discutir con el Señor, que es el que dice lo que yo debo hacer. Por algo está eso escrito. Por algo está escrito. Entonces yo simplemente obedezco, aunque no entienda. Algún día quizás el Señor me muestre y entienda. O si no me muestra, no importa.
yo no hago las cosas que tengo que... No hago las cosas que tengo que hacer. Hermano, no nos distraigamos. ¿Qué interrupciones? El tema es un tema difícil. Difícil, me cuesta trabajo desarrollarlo. Entonces, pues necesito la atención de los hermanos en esto, porque se están diciendo ciertas cosas que son importantes para nuestro avance hacia la restauración de las cosas que se tienen que restaurar, o sea, poner en el orden. No podemos seguir con las taras del protestantismo. Es lo que estoy mostrando aquí. El protestantismo se quedó atrás. ¿Y cuánto ha avanzado en 500 años? Yo creo que avanzó lo que Martín Lutero vivió. Pocos años. Después vienen las divisiones. Y las divisiones generan más divisiones. O sea que en vez de estar Cristo aumentando, añadiendo, fortaleciendo su cuerpo, lo que vemos es que cada vez se está dividiendo. Y este es un asunto que va hasta el final. Entonces, tristemente, tanto la iglesia de Tiatira, como la iglesia de Sardis, como la iglesia de Filadelfia, como la iglesia de Laodicea, son 4 iglesias que son históricas, que tuvieron su comienzo y van hasta el final. Tiatira no cambia. Tiatira continúa con su mal hasta el final. Estas cosas que se dicen de que va a ser arrojada en cama, se van a cumplir al final del tiempo. Y sus hijos, porque se enseña que la iglesia es la madre. Yo no sé si ustedes oyeron eso. La Santa Madre Iglesia. ¿Sí? La Santa Madre Iglesia. ¿Y una madre que tiene? Hijos, y a sus hijos heriré de muerte. Entonces, los que reconozcan a la iglesia como la madre y le vean como su madre y reciban de su madre, de lo mismo que recibieron los hijos de Jezabel, entonces van a recibir la misma condenación de la madre. Sí, no es para discutirlo, porque yo sé que aquí de pronto dicen, no, los católicos son muy buenos, son muy queridos, son muy bonitos, y es verdad. Pero aquí no estamos hablando de que sean buenas personas. Todos podemos ser buenas personas, hasta los musulmanes pueden serlo. Y aquí lo que estamos hablando es quién está realmente caminando en la justicia del reino de los cielos. ¿Quién se está ajustando a la palabra? ¿Quién está obedeciendo al Señor Jesucristo? Recordemos que todo arrancó, todo el problema comenzó cuando a la iglesia de Éfeso se le dice, pero tengo algo contra ti. ¿Qué has dejado? Tu mejor o primer amor. ¿Y ese primer amor cuál era? ¿O cuál es? El Señor Jesucristo. Él es nuestro primer amor. A Él es al que hay que oír, a Él es al que hay que seguir, a Él es al que hay que reconocer como Señor y como Dios, a Él es el que le preguntamos qué debemos hacer. Cuando nos dice lo que debemos hacer, eso es lo que hay que hacer. No vamos a discutir con Él nada, porque no queremos ser niños rebeldes que discuten con sus padres cuando sus padres les dan una orden. El niño obedece. Que no le gusta, ese no es el problema, debe obedecer. Que no entiende, ese no es su problema, usted es un niño y no tiene por qué entender. Ya crecerá y va a entender. Y cuando crezca y tenga niños, entonces vas a tener que tratar a tus hijos con amor, pero con rectitud, porque si no te los va a tirar. Entonces, Dios no es un padre que aborrezca a sus hijos al punto de que no los discipline. Los corrige, los disciplina y los disciplina hasta que estén correctos.
Por eso es que se habla de esta mujer que va a ser disciplinada. Esa mujer es la iglesia. ¿Se imagina? ¿El Señor la ama? La ama, y mucho. Pero la va a arrojar en cama y en gran tribulación. Y a sus hijos va a herir de muerte. Porque ya sabemos lo que es la muerte. Ya sabemos. Esmirna nos habla de esa muerte, de la segunda muerte. Dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? Aquí, según la Biblia, es la separación que se va a dar cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su trono de gloria. Cuando Él venga a establecer su trono de gloria, Él va... ¿Qué es un trono de gloria? Es para reinar, ¿verdad? ¿Y con quiénes va a reinar? Preguntémonos. Porque no va a reinar solo. Él es un rey que tiene una reina. ¿Quién es la reina? La iglesia. Pero, preguntémonos, ¿toda la iglesia se encuentra correcta? No. Entonces, ¿qué va a hacer con la iglesia que se encuentra en ese estado de incorrección, de suciedad, de arruga, de rebelión? Entonces, no puede reinar con ella, tiene que sacarla afuera. Ese sacar afuera es lo que la Biblia llama la segunda muerte. La segunda muerte. El lago de fuego. Sí. Entonces, es la disciplina milenial o dispensacional. En ese tiempo va a haber una disciplina. Y no quisiéramos nosotros tener que pasar por esa disciplina, porque sabemos que va a haber una disciplina. ¿Y quién va a ser disciplinado? El que no obedeció, no se corrigió, se mantuvo en esa condición de rebelde, de ignorante, de impuro, de sucio, divisivo, no solamente en división, sino causando división. Complicado. Entonces el asunto de la iglesia es muy serio, porque el enemigo de la iglesia es el diablo, pero el amigo del diablo es el que anda en la carne. Entonces, si nosotros andamos en la carne, el diablo nos va a usar para hacer su obra de división, de traer herejías, de traer todo lo que es contra Cristo, caminar en un espíritu de anticristo. Fíjese que en la primera carta de Juan se habla de algunos que estaban entre ellos, pero que no eran de ellos, porque si hubieran sido de ellos, habrían permanecido con ellos. Y eso lo relaciona con el espíritu de anticristo. Entonces el espíritu de anticristo tiene muchas facetas. Básicamente es contra Cristo o en lugar de Cristo. Es así. ¿De dónde viene? De Satanás. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Ponerse en lugar de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de su simiente. Hay una simiente. Recordamos que en Génesis 3:15 el Señor le habla a la mujer, bueno, en realidad les está hablando a tres. Le está hablando al varón, le está hablando a la mujer y le está hablando a la serpiente. Y allí se dicen cosas que habrían de repercutir hasta el fin del tiempo. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, la serpiente y la mujer van a tener gran enemistad. Pero también la simiente de la mujer, porque la mujer va a tener una simiente o descendencia, pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Y hay una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Tengamos eso como básico, porque eso lo vamos a estar viendo a lo largo de todas las escrituras. Esa lucha, esa guerra, esa confrontación de dos reinos. El reino de la serpiente, las tinieblas, y el reino
de Cristo, que es la descendencia de la mujer. Porque Cristo, ¿cómo viene? Aunque es el Hijo de Dios, Él viene por medio de una mujer. Y esa mujer es Israel. Y María, que es israelita, bueno, tipifica a Israel. Entonces, Israel, a quien el Señor escogió como su consorte, es la mujer de donde viene la descendencia, que pondría a la cabeza de Satanás o de la serpiente bajo sus pies. Lo logró en la cruz. En la cruz Él derrotó a los principados y a las potestades. En la cruz. Y puso el acta de decretos que nos era contrario, la clavó en la cruz. Y allí expuso a los principados y a las potestades, venciendo sobre ellos. O sea que Él ya venció a la mujer, Él ya venció a la serpiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros que somos la descendencia de Cristo? También tenemos que vencer a la serpiente. También. ¿Qué ha hecho la serpiente? Engañar a la iglesia, así como la serpiente engañó a la mujer en el jardín, así mismo ha estado engañando a la iglesia. Entonces, claro, que es también la mujer de Cristo. Hay un engaño. Y en ese engaño, y por eso es que hemos estado como subrayando tanto este tema, que no es simplemente hablemos de la historia, aunque es bueno aprender de historia, pero es más importante tener revelación. Que no sea solamente la historia la que confirme, sino que la revelación que hay en la palabra nos ayude a entender el estado en el que nos encontramos. Que seamos examinados por esta palabra y nos muestre qué semejanzas tenemos nosotros con estas iglesias, qué semejanza en lo individual y en lo corporativo tenemos con Éfeso. En Éfeso, ¿cuál es el problema? Están dejando de ver al Señor. En Esmirna, ¿cuál es el problema? Pueden negar al Señor, porque los están cogiendo, los están llevando a la cárcel y los están llevando a la muerte. Entonces están en ese límite peligroso de negar al Señor. El Señor entonces se les manifiesta y les dice: yo también morí, pero he resucitado. Y al que venza sobre esa situación le daré la corona de vida. Está hablando de la resurrección. Entonces, hermanos, tenemos que tener un buen fundamento, porque hay una lucha permanente, se da todos los días. Es una lucha contra la iglesia, es una lucha contra el miembro que se encuentra en la iglesia. Si yo no tengo claro lo que es la iglesia, entonces soy un miembro muy débil. No voy a poder dar una batalla, no voy a poder entender que al ser miembro de la iglesia tengo una conexión con Cristo mismo. Entonces no voy a estar solo. Ninguno de los miembros de mi cuerpo se encuentra solo. Se encuentra ayudado por todo el cuerpo. Entonces tiene que ver con claridad, cómo veo yo, cómo me veo yo en Cristo, cómo me veo en el cuerpo de Cristo. Tengo ataques, tengo debilidades, hago pecados, pero estoy ayudado por el cuerpo en el cual estoy incluido y pertenezco. Entonces tengo unas grandes ventajas por hacer parte del cuerpo de Cristo cuando tengo la claridad, cuando estoy en la revelación. Mire que la vida se vive es por fe. El cristiano no vive por vista, sino que vive por fe. Quiere decir que vive de acuerdo a lo que ha visto. Porque la fe tiene que ver con lo que he visto en revelación. Si mi fe es pequeña, pues es poco lo que he visto. Entonces voy a vivir mi vida de acuerdo a ese poquito de fe que tengo. Pero en la medida en que va aumentando mi fe, como dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿De qué se está hablando? De un crecimiento progresivo, en aumento del cuerpo de Cristo, y como es el cuerpo de Cristo el que aumenta, sus miembros que están dentro o incluidos también aumentan en crecimiento. Yo lo he dicho muchas veces, lo mayor incluye lo menor. Entonces, este no es un trabajo de ruedas sueltas, de andar por allí como llanero solitario. No, así no se avanza en el crecimiento, en la madurez. Este es un asunto que depende del involucramiento de sus miembros en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no nos involucramos? Porque no entendemos el cuerpo de Cristo. Todavía vemos la fe, lo que entendemos de Cristo y de las cosas de Cristo, con una visión demasiado estrecha, muy en tinieblas, sin luz. Y por eso es que nos vemos todavía como lo que somos, individuos separados, egocentrismo, la carne. Eso es la carne. Ese era el estado de los santos de la iglesia de Corintio. Se encontraban muy carnales. ¿Por qué? Porque no tenían claridad. David, hijo. Sí. Ponte agua, muévete. Porque es que el verte dormido me hace creer que te estoy arrullando. Entonces me baja la fe. No me ayuda. Bueno, ok. Yo sé que necesitas dormir, pero no aquí. Sigamos. Entonces, hermanos, necesitamos avanzar mucho. Es poco lo que hemos avanzado. Estamos saliendo de un sistema más que religioso, es un sistema gobernado por Satanás. Es una estructura que tiene la capacidad espiritual de abrazar para engañar a los que se encuentran dentro de ella. De modo que el que se encuentra dentro de esa estructura se encuentra en una cárcel de tinieblas. La Biblia le llama Babilonia, porque Babilonia fue el lugar a donde los judíos fueron como consecuencia de la apostasía. Entonces, por la apostasía de los judíos, el Señor les mandó profetas, no corrigieron, no se arrepintieron, y durante muchos años estuvo mandando profetas hasta que la paciencia del Señor llegó a su tope. ¿Y qué pasó? Levantó un rey, Nabucodonosor, vino a la tierra de Judea, entró a la capital, Jerusalén, y se llevó a un remanente. En su primera visita, no muy cordial, se llevó una gran cantidad de gente, entre ellos Daniel, y dejó a un rey encargado para que él gobernara en su nombre, pero que le mandara tributos que no mandó. Entonces ese rey, en rebelión a este rey que Dios levantó, que era un rey de reyes, vino con rabia y sometió a esa ciudad. La aplastó con toda la fuerza de su ejército. Quemó la ciudad, destruyó el templo, y imagínense cómo lo natural, cómo la historia de Israel nos muestra la historia de la iglesia, porque eso mismo sucedió con la iglesia. Tal y como estamos viendo, una destrucción. La iglesia en nada, y en Babilonia. ¿Y qué hicieron cuando regresaron después de los 70 años? Un remanente muy chiquitico regresó a Jerusalén, pero no regresó con visión de iglesia. No regresó.
La visión de ellos era la visión de resolver sus problemas personales, familiares. Y por eso se dedicaron a atender con prontitud lo que ellos consideran que era la prioridad, sus propias casas. La consecuencia es que no les estaba yendo bien. Y si el Señor no levanta un profeta para mostrarles a ellos por qué les estaba yendo mal, ellos iban a continuar así. ¿Y qué les dice el profeta? Ustedes han olvidado la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Mi casa. Póngalo en el contexto neotestamentario. ¿Cuál es la prioridad? Mi iglesia. Babilonia, podemos salir de Babilonia, podemos salir del catolicismo, pero terminar en la división de Sardis, atendiendo asuntos personales, sin entender la prioridad, que es la prioridad del Señor, la casa. Entonces, Sardis, ¿qué representa? Gente que salió de Babilonia, del oscurantismo, se liberaron de ese yugo, de esa idolatría, retomaron la palabra, entendieron que la justificación es por fe y no por las obras de ellos, sino que es la obra de Jesucristo. Pero cuando llegaron, no edificaron la casa, sino que se dedicaron a edificar sus propias casas. ¿No les parece que eso está muy claro? Como dice el dicho, más claro no canta un gallo. Sí. O sea que, ¿cuál es la prioridad hoy en día? La casa del Señor. Pero para poder edificar la iglesia, el Señor nos tiene que dar una visión. Nos tiene que mostrar que no es en Sardis, sino que es fuera de Sardis. Entonces el Señor está llamando también a algunos a salir de Sardis, a decirles a los de Sardis, mire, no, es que es la casa la que hay que edificar. No es allí donde, no deje de edificar allí, porque allí no se va a dar todo el poder que hay en el cuerpo de Cristo. ¿Se imagina si todos entendiéramos en una ciudad, si 300,000 personas o más, yo creo que son más, entendiéramos y estuviéramos realmente en la edificación de la casa de Dios? Esto sería algo muy poderoso. Todos los dones reunidos, todos los santos alrededor de Cristo, entendiendo que Él es la cabeza. Dios mío. Entonces mire lo que pasa. Así como pasó con el libro de Ageo. Ellos comenzaron a construir, pero pensaban, ¿cómo vamos nosotros a construir un templo que tenga la gloria de Salomón? No, la gloria del templo de Salomón es imposible de igualar. Entonces había un cierto desánimo, que es el desánimo que podemos tener hoy en día. Y por eso el profeta tiene que venir y decir, la gloria postrera será mayor que la primera. Fíjese y verá, qué interesante. La gloria postrera, porque nos vemos aquí como chiquiticos, muy poquitos. ¿Qué vamos a hacer? Tan poquitos, tan reducidos. ¿Será que habrá algún tipo de poder con tan poquita gente? Pero el profeta dice, háganle, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces nosotros no podemos detenernos por lo que estamos viendo ahora, sino por lo que el Señor dice que va a venir. Entonces, ¿qué es lo que va a venir? Lo que va a venir es como en el tiempo de José. ¿Recuerdan la historia de José? Ok, José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que vendieron a José a un egipcio. De allí se fue para la cárcel. En la cárcel estuvo varios años. De la cárcel salió como el segundo de Faraón y se convirtió prácticamente en el rey de Egipto. Y ahora sí, sus hermanos que lo habían vendido van por comida porque están aguantando hambre y tienen que recibir la comida de su hermano José sin darse cuenta que es José. Entonces se está hablando de comida, alimento.
hambre en la tierra. Pero aquí no estamos hablando de hambre natural, estamos hablando del hambre que es la palabra, porque va a venir un tiempo donde los únicos que tienen la palabra y que van a alimentar en el tiempo de la escasez son aquellos que han sufrido como José, por allí como la Cenicienta. Nadie los ve, nadie los conoce. El Señor los ha guardado para ese tiempo, para el tiempo del fin, cuando venga la gran cosecha. Entonces, hermano, no nos desanimemos, porque es que a veces uno se desanima porque dice, no, pero esto es la cosita tan chiquitica. Y allá hay unas iglesias de 15,000, 20,000, 50,000 personas. Pero aquí está Cristo. Es el que Sí, bueno, claro. Pero aquí el Señor está haciendo un trabajo. Y el Señor siempre ha trabajado con el remanente, con poquitos. No puede trabajar con las grandes multitudes porque las grandes multitudes no tienen la fe necesaria para que el trabajo que Él quiere hacer con los de la fe se haga. Entonces Él usa minorías para que hagan un trabajo que va a favorecer a las mayorías que no tienen fe, pero que en el tiempo del hambre las mayorías se van a beneficiar. Entonces nosotros tenemos que estar preparando una casa, así como José preparó graneros. José fue un buen administrador, preparó graneros porque vio el hambre que se avecinaba, que venía, y aprovechó el tiempo de abundancia, porque hubo 7 años de abundancia, y en 7 años de abundancia se preparó con buena provisión. Pues, ¿qué pasó? Cuando llegó el hambre, Egipto no murió de hambre, sino que además alimentó a muchos otros pueblos, ¿verdad? O sea que bendijo a muchos otros pueblos y llegó a ser inmensamente rico por la sabiduría que el Señor le dio a Salomón, a José. Pero es la misma sabiduría que el Señor Jesucristo tiene, que es el que está edificando su casa. Entonces el Señor Jesucristo sabe, tiene la sabiduría. Él conoce lo que va a venir, prepara a algunos para darle alimento a los hambrientos que en el tiempo de la gran tribulación van a necesitar alimento. Entonces, la casa del Señor es una casa que está preparando. Y para prepararse, se prepara en medio de pruebas, de fuego, de dificultades, de muchas peleas, porque esta iglesia del Señor no se edifica sin dificultad. No se edifica. Es con las dificultades, en las pruebas, en las divisiones, con los enemigos que entran y quieren destruir, que vamos conociendo los atributos del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, yo creo que la semana entrante vamos a entrar en la iglesia de Filadelfia para poderla definir. ¿Qué es la iglesia de Filadelfia? Y allí vamos a poder conocer cuál es la visión bíblica que el Señor tiene de la iglesia. Hemos estado viendo lo que no es la iglesia normal, lo que no es la iglesia bíblica y el por qué esas iglesias tienen todos estos problemas. Amén, hermanos, por una degradación, por haber dejado de ver al Señor, por el no querer seguir avanzando. No podemos detenernos y decir, no, ya hemos llegado al tope del entendimiento, hasta aquí vamos a llegar. Ese fue el problema de Sardis. Y puede ser nuestro problema, llegar a pensar que no, ya estamos en el entendimiento pleno y entonces hasta aquí. No, la revelación sigue aumentando. Lo que el Señor tiene para el tiempo del fin, Él los tiene reservados, están las Escrituras y Él va abriendo las Escrituras y nos va dando claridad. Y nos va mostrando cuál es el plan que Él tiene y nos va involucrando porque Él está ganando nuestro corazón por medio de las Escrituras, por medio de su revelación. Entonces démosle las gracias al Señor por tenernos en sus cosas, en su negocio.
Y su negocio, negocio que más le gusta y en el que él está, es en el edificarle una casa al Padre. Y el Espíritu Santo, él preparar una novia para el Hijo. Y el Padre preparar un reino para el Hijo. Entonces ese reino es el que viene. A ese reino el Señor Jesucristo pues ungirá también a su novia para que pueda reinar juntamente con él. Entonces hay que prepararse para ese tiempo. Amén. Padre, te damos las gracias por la palabra tuya, por lo que nos quieres mostrar. Ayúdanos a ver mucho más allá de lo que hemos visto. Sabemos que hay muchas cosas todavía reservadas para los futuros días. Prepara tu iglesia, Señor. Oramos por las iglesias. Oramos por las iglesias a quienes les has permitido ver un poquito mejor. Oramos para que en esas iglesias tengamos humildad de reconocer nuestra gran necesidad del Señor Jesús, de reconocer nuestra necesidad de seguir siendo equipados en la revelación que tú sigues dando para el tiempo del fin. No permita, Señor, que entremos en una especie de orgullo espiritual, de creer que ya lo tenemos. No, sí has dado, Señor, pero ayúdanos a que eso que nos has dado lo podamos poner en práctica, porque no es tanto un conocimiento, sino como la práctica de ese conocimiento. Y esa práctica es el amor, que podamos expresar y manifestar esa gloria tuya que Dios te dio, Señor Jesús, y que le diste a los apóstoles para que fueran uno. Ese amor que el Padre te mostró, ese amor con que el Padre te trató y te dio todas las cosas. Eso mismo, Señor, tú lo has reservado para los que te aman. También lo tienes, Señor, pero principalmente para que lo podamos disfrutar en una unidad. Así como tú lo disfrutas del Padre, así también nosotros lo disfrutamos por medio del Espíritu. Y tenemos las cosas en común. Ninguna necesidad se avista en medio de tu iglesia. Aún las necesidades materiales sean suplidas, pero las espirituales, Señor, como principales, lo que procede de tu Hijo Jesucristo, como nuestro sustento, como nuestro pan de vida, como la luz y la vida de los hombres. A Él, Señor, queremos oír, a Él queremos seguir, no queremos dejar de mirarle a Él, sabiendo que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Más bien queremos dejar todo peso y pecado que nos asedia para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a llegar a esa meta y a poder decir, hemos corrido la fe, hemos mantenido, hemos perseverado hasta el tiempo del fin. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas, Señor, y te agradecemos. Y encomendamos todo lo que pertenece al Señor Jesucristo, a la iglesia, para que la iglesia lo reciba y la iglesia, siendo receptora de este depósito, pueda, Señor, darte gloria a ti. Amén y amén.